en el libro de los Hechos, capítulo 8. Del versículo 1 en adelante. Antes que todo, quiero darle gracias a mí mismo. Antes que todo, le quiero dar gracias al Señor porque ha sido bueno, porque su misericordia abunda en nuestra vida. La verdad que el día jueves y viernes hice desarreglo y como era de suceder, me enfermé. Sí, o sea, así. Y hasta el día el lunes la noche, a martes, pasó una noche horrible y Dios tuvo misericordia y todos estos días el Señor cada día ha ido poniendo su mano de misericordia sobre mí y hoy día me tomé el azúcar y nunca había tenido tan buena el azúcar en mi vida. Estaba dulcecita, ¿no? Un valor que ni yo esperaba tener, por gracias al Señor que me permite volver a poder comer hamburguesa. Amén. Así que gracias por su misericordia. Miren, Hechos capítulo 8, versículo 1 en adelante. ¿Ya sonó? Vamos a leer la palabra del Señor. 4 versículos y vamos a leer, si quiere de pie, si quiere sentadito. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en las casas. Puede tomar asiento. Este Saulo sí que era violento, era un hombre de temer, pero hemos venido intercambiando los días jueves, así que vamos a hacer una introducción para saber cómo llegamos a esta situación. Yo miraba mientras estudiaba la palabra estos días y le puse un título. A mí no me gusta ponerle título a las predicaciones, yo no soy, pero sí cuadraba con esta, y es el escenario para la evangelización. Dios preparó un escenario para que se pudiera evangelizar el mundo. Y nosotros estamos estudiando el libro de los Hechos, dando una mirada a la iglesia primitiva del primer siglo para poder aprender de ella, para poder extraer a nuestros tiempos y poder no errar el camino. Una iglesia, dijimos que nace en Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo. Una iglesia obediente, una iglesia que el Señor le dice, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí porque va a descender el Espíritu Santo. Y estos hombres se quedaron, esperaron, y 10 días después de eso, que el Señor le había dicho que no se fuera de Jerusalén y él había ascendido al cielo, la promesa se cumple, el Espíritu Santo es derramado y comienza un nuevo periodo dentro de la iglesia y de la humanidad. Dijimos que era una nueva dispensación, y una dispensación es un periodo de tiempo donde el hombre es puesto a prueba respecto a una revelación de parte de Dios. Siempre, todas las dispensaciones anteriores, el hombre había fracasado en cuando era puesto a prueba la dispensación, en la inocencia, en la conciencia, en el gobierno humano. Siempre había fracasado el hombre. Y entramos en una nueva dispensación, en un nuevo periodo de tiempo, donde el hombre es puesto a prueba en su
obediencia. ¿Y cuál es la revelación? Es el anuncio del Evangelio. El Evangelio, las nuevas de salvación. Comienza esta dispensación conocida como la gracia o la dispensación del Espíritu. Nace la iglesia en este periodo, en esta nueva dispensación, con el derramamiento del Espíritu Santo, donde la iglesia, lo hablamos semanas atrás, es equipada, dotada y capacitada para hacer la obra encomendada. ¿Qué le había encomendado el Señor a la iglesia? Le dijo: quédense aquí en Jerusalén, porque va a descender sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí viene la instrucción: y me seréis testigos. ¿Cuál era la función o cuál era el objetivo de que fueran llenos del Espíritu Santo? Que fueran testigos, ¿cierto? Testigos eficientes. Por eso los equipa, los capacita, los dota de poder para que puedan hacer la obra correctamente. Los apóstoles ya no eran estos discípulos, estos aprendices que eran temerosos y de poca fe. 5 veces en el libro de Mateo Jesús los llama hombres de poca fe. ¿Por qué teméis? Cuando iban en la barca y se levanta el viento y se levantan las olas y ellos despiertan a Jesús porque sintieron miedo. Jesús los reprende y dice: hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Cuando le traen el endemoniado y el papá lo acusa en realidad con Jesús a los discípulos, dice: lo traje a tus discípulos y no han podido hacer nada, no pudieron sanar, no pudieron echar los demonios. Entonces Jesús le dice: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo debo estar con ustedes? Entonces, 5 veces aproximadamente es que el Señor amonesta a los discípulos por la falta de fe y la temerosidad que ellos tenían. Pero ahora eran hombres llenos del Espíritu Santo, listos para cumplir lo encomendado. La cosa había cambiado. Ya no eran hombres. Nos quedamos tranquilitos porque yo soy tan disperso y me voy a disculpar. Y se me mueve la vista para todos lados y me enredo. Ya no eran hombres temerosos, ya no eran aprendices, ahora tenían que ejercer lo que Dios, lo que el Señor le había encomendado. Ya no estaba el Señor con ellos físicamente. En la antigüedad, las semanas anteriores, los meses anteriores, el Señor estaba con ellos. Venía un enfermo y el Señor lo sanaba. Había un endemoniado, el Señor echaba demonios. Había que hablar a la multitud, el Señor hablaba a la multitud. Hoy día no estaban ellos. El escenario era distinto. El escenario había cambiado. Ya no estaba Jesús en medio de ellos. La primera predicación que hace el apóstol Pedro, 3.000 se convierten al Señor. Sale un cojo de nacimiento. La gente sigue a Pedro y a Juan al pórtico de Salomón. Le empieza a predicar. 5.000 más se convierten al Señor. De estos 5.000 que se convierten, fue tanto el alboroto, tanto que la gente quería conocer al Señor. Estamos caminando para poder entender por qué esto que Pablo, Lucas hace esta introducción de 4 versículos para lo que continúa. Sana, la gente se abalanza, en el templo es conocido, llaman, arrestan a Pedro y a Juan, primer arresto, no los golpean, solamente los amedrentan. Le dicen: no prediquen en el nombre de Jesús el Nazareno, no queremos que hablen en su nombre. Ellos lo habían matado, ellos sabían que sobre sus manos pesaba la sangre de Jesús. Aún cuando Jesús dijo: nadie me mató, yo entregué mi vida. Jesús dijo: perdónalos
porque no saben lo que están haciendo. Pero sobre ellos, Pedro le dice, ustedes fueron. Le dicen, no sigan predicando en el nombre de Jesús en Nazaret. Pero ellos salen y continúan predicando. Continúan hablando en el nombre de Jesús. Son arrestados por segunda vez. Ahora las cosas habían cambiado. Se empezó a poner más violenta. Más violenta la persecución que empezaron a hacer la iglesia. La primera fue que lo arrestaron y dijeron, no lo hagan más. Pero ahora la segunda lo encarcelaron. Y viene un ángel del Señor y lo liberta. Y en vez de decirle huyan, le dice, vayan al templo y hablen la palabra de la vida. Esta nueva vida que está en nosotros, la vida no creada, la vida del Espíritu. Nosotros, cuando nacemos de nuestros padres, tenemos una vida que es la vida del alma. Dios creó al hombre del polvo, formó el cuerpo y sopló aliento de vida, que es el espíritu del hombre. Cuando se junta el espíritu con el cuerpo, nace el hombre y nace el alma. La vida creada, la vida creada. Cuando nosotros creemos en Jesús, nacemos de nuevo, somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Nacemos, pero en el Espíritu, una vida no creada, una vida más importante que nuestra vida. La vida de Dios, la vida del Espíritu, la vida eterna. Entonces, el ángel le dice, vayan y hablen de la vida esta, de la vida eterna que ahora hay. Porque en el universo cambia la situación en el universo. El espíritu de vida empieza a actuar en la vida del ser humano. Entonces ellos van y empiezan a predicar en el templo. Los vienen a buscar a la cárcel, no lo encuentran. Alguien les dice que están predicando en el templo. Ya se les había, ¿cómo se salieron? Entonces van y los toman, no los golpean, porque la multitud se les podía venir encima, y los llevan. Y ahora sí que la cosa se puso más violenta. Los querían, dice la palabra, que los querían matar al tiro. Pero aparece Gamaliel, y Gamaliel intercede, y dice, si esto es de Dios, va a perdurar, pero si no es de Dios, va a desaparecer. Ya han aparecido otros antes. Ya han aparecido otros. Entonces los toman y los azotan. Y pensando que ahora sí no iban a seguir hablando en el nombre de Jesús, dice que los discípulos, los apóstoles, salieron gozosos de poder haber sido tenidos dignos de poder participar de los sufrimientos y los padecimientos de Cristo. Hombres llenos del poder del Espíritu. De eso hemos ido hablando. De eso hemos ido hablando. Vienen problemas dentro de la iglesia. Habían algunos hermanos chilenos ahí en Jerusalén. Empieza la murmuración. Y comienza. Y Dios da sabiduría a los hombres y se eligen diáconos. Se escogen diáconos. Y a través de estos diáconos se ponen 7 diáconos, entre estos los más conocidos hacia adelante, Esteban y Felipe. 7. Nicolás es otro, los tengo por aquí anotados. Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. 7 hombres. ¿Cuáles eran los requisitos de estos hombres que tenían que ser elegidos? Tenían que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. Dice, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Los requisitos para poder servir a la mesa. ¿Por qué tener estos requisitos? No solamente servicial, porque esto no es el mundo, este es el reino de Dios. Y hay que
Para atender la mesa hay que ser de buen testimonio, la gente tiene que ir mirando lleno del Espíritu para poder discernir correctamente las cosas. Estaban, no solamente había que discernir, estaban las necesidades, se empezaron a vender las propiedades, se pusieron los pies de los apóstoles, había que ver las necesidades de los hermanos. Habían aproximadamente 10.000 nuevos convertidos. Entonces había que ver las necesidades de los hermanos y se iban supliendo cada necesidad. Recuerden que dijimos que la gente estaba toda en Jerusalén, venían de otras ciudades, de Samaria, de Galilea más arriba, y venían a la fiesta de Pentecostés y se habían convertido al Señor. No se habían devuelto a sus casas, sino se habían quedado en Jerusalén siendo discipulados. Entonces, para que no se fueran hombres como Bernabé, vendieron sus propiedades, las pusieron a los pies del Señor, de los apóstoles, para que ellos pudieran administrar y repartir. Como ellos se preocupaban de la palabra, los apóstoles eran los que estaban preocupados de la palabra, Dios hacía milagros a través de los apóstoles, la predicación era a través de los apóstoles. Entonces se nombran diáconos, hombres llenos del Espíritu, para que sean guiados y puedan administrar los fondos y servir a la mesa. Servir a la mesa, atender a las viudas, a los necesitados. Entonces a la gente le pareció bien y empezó a crecer en la palabra y empezó a crecer. Y ahí viene el relato del arresto, la defensa y la muerte de Esteban. Uno de los diáconos. Y aquí empieza a cambiar la evangelización. Y aquí el mensaje empieza a cambiar para nosotros, para nuestro tiempo. Esteban no era un apóstol, ni era un pastor, ni era evangelista. Era un hermano igual que usted e igual que yo. Había sido escogido entre la multitud como un hombre de buen testimonio. ¿Qué es lo que es que alguien sea de buen testimonio? Que Cristo se vea reflejado en ti. Que en tu vida se vea Cristo. Un hombre de buen testimonio. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Donde la vida de él, lo que hablamos de la vida creada, pasaba a un segundo plano, y la vida no creada, la vida del Espíritu, donde el Espíritu Santo guiaba tu vida y tenía más valor, era lo más importante. Entendía que mi vida no era lo principal, sino la obra del Espíritu operando a través de mi vida. Y es así como se encuentra en el templo, discutiendo con los hombres que eran entendidos de la ley. Y dice que no podían contender contra tanta sabiduría y contra el Espíritu que hablaba a través de Esteban. Se enfurecían, lo tomaron por la fuerza, lo llevaron al concilio, lo acusaron falsamente y le dijeron defiéndete. Y Esteban entendió que la vida del Espíritu era más importante que su vida. Y en vez de defenderse, contraataca. Y resume la vida de Cristo en pocas palabras. Y empieza a explicar que ellos amaban más el templo físico que a Dios mismo. Los acusan de no obedecer la ley de Dios. Les habla de Jesucristo, que era anunciado, que habían ellos matado. En vez de defenderse, Esteban entiende que su vida no es la más importante, que es la vida del Espíritu, y esto no se trata de nosotros, se trata de Dios y se trata de los que no conocen a Cristo. Fuimos dejados con un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y Esteban, siendo guiado, por eso que era un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu, poder y fe, lleno del Espíritu, entiende que su vida no es la más importante y contraataca con el mensaje y les habla de Cristo y del anuncio y cómo anunciaron a través de Abraham, Moisés, José y todo, habían anunciado la llegada del Mesías. Y dice que crujían los dientes, pero la misericordia del Señor le muestra Dios los cielos abiertos
hace Dios en medio. Después, y vienen, lo apedrean y lo matan. Todo eso hemos estudiado. Hemos sacado y hemos extraído palabras para nosotros, para tomar el ejemplo. Una iglesia llena del Espíritu, hombres llenos del Espíritu, donde lo primordial no es el hombre, no somos nosotros. En la iglesia no somos nosotros el centro. Yo no soy el centro y Dios tiene que estar preocupado exclusivamente de mí y de mis necesidades. Lo importante es Dios, el Señor, su obra y los que no conocen a Cristo. La iglesia se centra en eso. Entonces comienzan estos 4 versículos. Lucas introduce, cambia la evangelización. Ahora Dios venía haciendo obra a través de los apóstoles, pero ahora eran hombres comunes y corrientes, igual que usted, igual que yo. Esteban, un laico, no era uno de ellos, de los apóstoles, pero entendió que cuando recibió poder fue para ser testigo, y ahí era la oportunidad de ser testigo. Lucas describe el escenario. Así está. Partió con una persecución, amedrentaron, creció con arrestos, siguió con golpes, ahora mataron. Ya lo venían matando. Y empieza el relato de estos 4 versículos. Este es el escenario propicio para la evangelización. Y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? De Esteban. Mire lo que pasa. Empieza a describir causa y consecuencia. Causa y consecuencia. Empieza a hacerlo. Aquel día hubo una gran persecución. Oiga, se levantó una persecución como una tormenta. Mataron a Esteban y esperando que esto se va a calmar, se levanta no todo el pueblo, no todo Jerusalén, pero los religiosos se levantaron. Algunos hombres piadosos fueron a enterrar a Esteban, pero quedó una gran cadena porque empezaron a meterse en las casas de los cristianos y empezaron a sacar arrastrando a los hombres y las mujeres. No los sacaron caminando y pidiéndole por favor acompáñenos. Los arrastraron y los metían en las cárceles. Y los hombres arrancaron. Este era el escenario de evangelización. ¿Quiénes ahora estaban evangelizando? ¿Los apóstoles? No, dice que todos huyeron. Todos no huyeron, dice que todos fueron dispersos en Judea y en Samaria. Se cumple la palabra dicha por Jesús: y recibiréis poder y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y el relato dice que fueron dispersos por todo Judea y Samaria. ¿Se cumplió la palabra o no? Se cumplió. Yo fui a buscar si le dio el loco y me fui a buscar los comentarios y todo decía: la palabra se cumplió. Lo que Jesús le prometió se cumplió. El problema es que tuvo que llevarnos al límite para que salieran. Nosotros siempre esperamos que se den las condiciones propicias para poder hablar de Cristo, porque estamos dando una mirada a la iglesia primitiva para poder aplicarla a este tiempo. Siempre esperamos que las cosas se den. Cuando todas las cosas se dan, entonces el Señor está con nosotros. Y si no se dan, como con ellos, porque la situación no se dio, lo empezaron a perseguir, lo empezaron a matar, lo empezaron a arrestar. Pero miren lo que dice: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron aquí, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero, versículo 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¡Qué maravilla!
¿Quién se levantó contra la iglesia? No tenemos lucha contra carne ni contra sangre, dice el libro de Efesios capítulo 6. ¿Quién se levantó? Huestes, potestades, demonios, principados, todos de maldad, que son de este siglo. De ese siglo estaban y se habían levantado contra la iglesia del Señor y querían destruirla, y querían callarla y querían atemorizarla. Pero estos hombres llenos de espíritu, que fueron dispersos, dice que empezaron a avanzar y en vez, igual como Esteban, en vez de defenderse, contraatacaron con el Evangelio. No importó la condición, algo que era para asustarlos no sirvió, no los atormentó, sino que sirvió para la evangelización. Y la evangelización no vino por parte de los apóstoles, ni en Judea ni en Samaria, sino que vino por parte de hombres igual que usted e igual que yo. El relato habla de la predicación de Felipe, cómo el Espíritu movía a Felipe. La Biblia después llega por el capítulo 21 del libro de los Hechos, muestra a Felipe que cuando viene Pablo y bajan a Cesarea, dice que entraron en la casa de Felipe. Felipe ya estaba descansando. Había pasado 20 años de él. Pero Dios usó hombres comunes y corrientes como nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este tiempo? Dando una mirada a la iglesia primitiva y trayéndola en nuestro tiempo. Miramos los tiempos y las dificultades como oportunidades. Estos hombres se gozaban en medio de la dificultad de la golpiza. Se sentían por dignos. Nos sentimos así en medio de las dificultades. Solamente esperamos las bendiciones de parte de Dios o contraatacamos. ¿A quién? Pero nosotros no somos dispersos. ¿A quién le vamos a hablar cuando si no nos han coleteado? Y nuestros amigos, y nuestros compañeros de trabajo, y nuestros vecinos, y nuestros familiares. Hemos propuesto en nuestra vida hablarles del Señor. Hemos propuesto en nuestra vida empezar a orar porque nosotros tenemos técnicas distintas. No importa el método. Algunos creen que no, que el método de evangelización es solamente pararse en la calle y gritar con un megáfono. No es así. Hay distintos métodos. Hermano, eso no es malo. Algunos se subirán en el micro, otros en los trenes, otros golpearán puerta a puerta, otros hablarán en el trabajo, otros hablarán de otra forma, otros hablarán en cualquier lugar. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Para qué fuimos dotados, capacitados, equipados del Espíritu Santo? ¿Estamos cumpliendo para lo que, o solamente ellos debían ser testigos? Y nosotros no. ¿Quién es Dios por usted? ¿Es solamente su ayudador? ¿Es que cuando no tiene pega le pide pega? ¿Es que cuando está enfermo le pide que lo sane? ¿Es que cuando tiene problemas familiares le pide que le solucione todos los problemas? ¿Y el que lo consiente es un capricho? Disculpe, se lo diga así. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios por usted? ¿Es su Señor? ¿Es su dueño? Yo creo que es tiempo, cuando uno mira la iglesia primitiva, es tiempo de analizarnos y decir, en medio de las dificultades, me pongo a llorar y me lamento de mis desgracias, o lo veo como una oportunidad, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le van a ayudar bien. Es tiempo de levantarnos, iglesia del Señor. Es tiempo de tomar la espada y salir a atacar y alcanzar a quienes no conocen a Cristo. El tiempo de la venida, mi hermano decía, el tiempo de la venida del Señor está cercano.
Y cuando Él venga nos sorprenda haciendo así. ¿Así como? Dice la Biblia que a Él le agradó que a través de la locura de la predicación muchos fuesen salvos. Pero ¿cómo? Solamente hablamos. Cualidades. Buen testimonio. ¿Qué sacamos con hablar un testimonio asqueroso, hermano? ¿Qué sacamos con hablar del Señor cuando mi vida enloda y ensucia el Evangelio? Por eso es necesario la santidad y es necesario ser de buen testimonio. Es necesario. La iglesia del Señor debe mantenerse intachable, limpia, blanca, sin arrugas. Es la forma como debemos mantenernos como cristianos, llenos del Espíritu Santo, buscando cada día que nuestra copa vaya siendo llena del Señor. Y lo otro es con sabiduría. ¿Qué es lo que es sabiduría? No es saber cosas, es saber aplicar la palabra en tu vida. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa y que traza correctamente la palabra de verdad. Eso es. Estos hombres, Esteban y Felipe, eran hombres, les repito, igual que usted es cualquiera. No tenemos que ser apóstoles para poder ir y hablar de Cristo. ¿De qué hablamos? De la obra de Cristo en su vida, la venida del reino de los cielos, la obra redentora de la cruz. Y su testimonio va a avalar sus palabras. Hoy día se dice, habla, predica con el testimonio, no hablé tanto. La Biblia nos dice eso. La Biblia dice que nosotros debemos ir y anunciar, pronunciar con nuestra boca. ¿Cómo van a conocer o cómo van a saber si no hay nadie que le hable? Es necesario hablar las maravillas y el testimonio avala lo que yo hago. Eso es lo que hace. Yo no predico con el testimonio, yo predico con la boca y el testimonio avala mis palabras. Por eso debemos ser intachables ante Dios. No porque depende de mis obras, sino para poder dar un buen mensaje y anunciar que la gente vea en mí que lo que yo hablo es verdad. Eso es de buen testimonio. Dios nos ayuda a mirar la iglesia en el comienzo. Y como dice Jeremías, y aquí termino, preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él. Pregúntese, mire la iglesia primitiva, vuelva a la senda antigua, cuál era el camino correcto que andaba la iglesia, cómo crecía, cómo avanzaba, cómo se multiplicaba. Mire cuál es el camino correcto. Esta iglesia de este tiempo es la iglesia que hablaba la Biblia. Nos estamos comportando como los cristianos o somos cristianos modernos, donde tenemos un Dios que solamente está para ayudarle. Escuché a un predicador en la semana reclamándole a Dios dónde estaban sus millones. ¿De qué hablamos hoy día? Venga al Señor porque el Señor te va a solucionar todos tus problemas. No le mienta a la gente. No le mienta. Nosotros hablamos del arrepentimiento y del perdón de los pecados. De la nueva vida que tenemos en Cristo. Dios nos ayude. Pregunte, busque en el libro de los Hechos cuáles son los caminos antiguos de la iglesia. Vea cuál es el buen camino y ande. Que el Señor lo bendiga, que el Señor hable de su vida, que podamos analizar la vida de la iglesia y la vida del otro hermano y no vivir lamentándonos por las situaciones que vivimos.
sino que nos fortalezca y nos haga más fuertes en el Señor. Y entendamos que el Señor está con nosotros. Y no se trata de mí, se trata de Dios y de que la gente conozca. Que el Señor nos bendiga. Padre, gracias por la palabra. Señor, sé que tú hablas a la iglesia y a mi vida. Ten misericordia y te rogamos. Perdónanos si hemos cerrado el tipo de evangelio, bendito Dios, que predicamos. Enséñanos a actuar correctamente y a vivir la vida cristiana como tú quieres que la vivamos. Enséñanos a no ser temerosos, a que las circunstancias no nos pueden mover y que Dios mío, y que tú estás con nosotros y lo importante es que hagamos tu obra en medio de este tiempo. En el nombre de Jesús, bendice a cada hermano. Amén. Y amén. Que el